Muy bien, buenas noticias, gran gozo otra vez, aquí estamos. Cuando uno estudia la Biblia y encuentra pasajes como la que escribió Pedro, el apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo 2, versículo 9, 25, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis los poderes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Somos real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para anunciar el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Él fue el que nos llamó de las tinieblas a su luz. Es el reconciliador. Un reconciliador, antes de ser reconciliador, era irreconciliable. Estaba perdido, y Dios lo reconcilió por alguien que le habló. Y ahora se convirtió en un embajador, uno que reconcilia. Y entonces el apóstol Pedro está diciendo aquí, mira, nosotros somos real sacerdocio. Real tiene que ver con rey. Y la Biblia dice que Jesús es el sumo pontífice, no hay otro pontífice. En Hebreos capítulo 3, el único pontífice, el puente entre Dios y los hombres es Cristo. Amén. Y como Él es el pontífice por excelencia, en el santuario terrenal estaba el sumo pontífice, el sumo sacerdote y los sacerdotes que servían. Y nosotros estamos ahora no como un sacerdote común de aquel tiempo, ni como un sumo pontífice como la Biblia dice que tenía que hacer sacrificio por él mismo porque era pecador, sino estamos con el sumo pontífice que es rey de reyes y señor de señores. Y nosotros somos los sacerdotes reales, junto con el sacerdote superior. Alabado sea el nombre del Señor. Porque un sacerdote reconcilia, anuncia el poder de aquel que nos llamó de las tinieblas. Por eso es que uno que está reconciliado, uno que está en la vida ahora real de Dios, tiene que ir a iluminar, anunciar el poder de la liberación, cómo se rompen las cadenas de los vicios, cómo el Señor sana las enfermedades, cómo saca fuera los demonios, cómo incluso resucita a los muertos. Dios tiene poder, hermanos. Amén. Gloria sea su nombre. Dios tiene poder. Por eso el que disfruta del reino, en Colosenses dice el apóstol Pablo cuando le escribe, dice, nosotros fuimos hechos aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Porque Dios nos trasladó, oigan bien ustedes, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, porque nos redimió con su sangre. Así que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Y saben ustedes lo interesante de esto? Que el apóstol Pablo escribió diciendo, yo les escribo las mismas cosas, porque a ustedes les conviene. Y muchas cosas que tú lees de Pablo las repite muchas veces. A ustedes les conviene que yo se lo repita. ¿Saben por qué? Porque en la repetición se graba. La dialéctica de un sistema filosófico que hay político en el mundo ha sido eso por muchos años. Repetir y repetir y repetir y repetir y se le va grabando a la gente y se lo creen. Por eso cuando uno repite esto, es como un ángulo que uno está hablando, ¿verdad? Somos real sacerdocio, gente santa. ¿Para qué? Para alumbrar. Y eso lo dice Pablo también en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, cuando habla que somos embajadores y reconciliadores, como dice el apóstol Henry Mogollón. Y ahora dice, mira, nos trasladó. ¿Sabe que muchos hablan de que vamos a ser trasladados? Pero si dice la Biblia que ya fuimos trasladados, por eso nos conviene repetir esto hasta que se te grabe, porque alguien viene a decirte, no, ahora cuando desaparezcamos y viene un avión volando y tú adentro, y el avión va contigo y el piloto se va con Dios y el avión se cae y se muere todo el mundo, porque tú no te fuiste. Pero eso yo no me lo trago porque yo sé que yo estoy trasladado. Y eso lo dice el apóstol Pablo en Efesios, capítulo 1 y 2. Estando muertos en delitos y pecados, el mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos, me resucitó estando yo muertos en delitos y pecados y me sentó en el trono al lado de Jesús. Amén. ¿Cuánto le alaban? Amén. Eso es lo que dijo el difunto Esteban antes de morir, porque estaba hablando de Cristo, cómo lo mataron los que lo estaban ahí enjuiciando, y levantó los ojos y vio a Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén.
y lo mataron a pedrada, por decir eso. Imagínate que digamos ahora, yo estoy sentado ahí, hay mucha gente que en los siglos pasados murieron por eso. En Samosata, allá al norte, cerca de Siria. Allí había un hombre que se convirtió al cristianismo y se cambió el nombre por Pablo. Y entonces él convirtió con un testamento que le trajo un sirio, un hermano de Siria, un diácono de Siria, le trajo un Nuevo Testamento y convirtió miles de miles. Pero vino una emperadora llamada Teodora y mató 100,000 por creer en el evangelio que escribió Pablo. Por eso cuando tú escribes esto y tú dices esto, ¿tú te crees que eso va a ser fácil cuando la gente está acostumbrada a cumplir y a hacer cosas para ser salvo? Cuando yo te estoy diciendo aquí que ya tú fuiste trasladado, que tú eres un rey y un sacerdote, que tú resucitaste, que tú vives para siempre, que ahora tu vida se mide con la de Dios. A mucha gente no le gusta eso, porque cuando tú vives en el Espíritu y tú estás predicando este evangelio, choca con el legalismo, choca con esas leyes de los hombres mal puestas ahí para que la iglesia cumpla lo que no puede cumplir. Y esto trae roncha, esto hace persecución y no importa. Pablo dijo, la cruz de Cristo es la que trae persecución. El que quiere vivir piamente será perseguido también. Por eso en esto vivimos piamente, porque estamos salvados, estamos sin pecado, estamos libres, estamos en poder. Gloria sea el nombre del Señor. Un aplauso a Cristo, Pablo. Dice Pablo que estamos reinando en vida, con abundancia de gracia y don de justicia. Romanos 5:17. Y por eso a Pablo querían matarlo todo el tiempo, tenía que estar huyendo, a pedradas le caían todo el tiempo, cuando él decía esto. Dice, no, y los de mi nación son mis peores enemigos. Claro, porque andaban con una ley antigua ahí que ya eso había sido quitado. Y dice que el reino de Dios en Daniel es incorruptible. Óigame, aquí todos los reinos han sido corruptos, desde Nimrod, allá después de Adán y Eva, cuando decía Nimrod, empezó a hacer ciudades, hizo a Babilonia. Mire, óigame, ese era un guerrero que mataba a cualquiera, poderoso. Y a través de los siglos, mire todos los que han venido haciendo reinos de muerte, corruptos. Dice que allá en Roma, cuando estaba en los imperios de los Césares, hacían unos banquetes y después que se llenaban lo vomitaban de nuevo y se emborrachaban y hacían orgías. Y el imperio romano se cayó un día, se fue abajo. Y todos los reyes esos que han sido corruptos se han caído. Y todos los que han querido dominar Europa y al mundo se han caído. Todos los corruptos se caen. Amén. Y este reino de la tierra, Jesús dijo, no es mío. Mi reino no es de este mundo. Pero para el Hijo de Dios, el reino de los cielos sí es de Él. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Cantando el cántico nuevo. Yo le voy a decir, léase Apocalipsis 15 y léase el capítulo ese del cántico. Porque si dice que lo vamos a cantar, yo siempre lo dije por muchos años, por 50 años se lo he dicho a las iglesias. Lea eso de vez en cuando, porque ¿será que Dios tiene eso ahí simbólico o será que va a ser de verdad? Porque Moisés cantó un cántico cuando fueron liberados de Egipto y cruzaron el mar abierto, y cuando el mar se cierra y mata a todos los enemigos, Moisés le dijo a María, su hermana, el pandereto, por favor, coge el pandero ahí, vamos a cantar ahora. Y cantaron el cántico de Moisés. Y Dios es así, y Dios es así, y gloria a Dios. Y ahora el cántico de Jesús, ¿cuál va a ser? Porque dice el cántico del Cordero, no se sabe ahí. Si vamos a cantar el de Moisés, es en el sentido de liberación. Y si vamos a cantar el de Jesucristo, es en el sentido de liberación también. Tú nos has salvado, tú nos has redimido. Yo quiero cantar eso, porque aquí cantamos coritos muy lindos. Aquí cantamos unos signos inspirados y nos llevan al cielo. Pero ¿cómo será el cántico? Que es muy probable los ángeles y los serafines, los querubines, van a empezar a cantar primero, para después nosotros seguir el cántico. ¿Y sabe quién va a estar cantando allí con nosotros? Jesucristo y Moisés. Amén. Elías va a estar ahí, y Samuel va a estar ahí, Isaías va a estar ahí, San Pedro va a estar ahí, San Pablo va a estar ahí, la Virgen María va a estar ahí, gloria a Dios. Mi mamá va a estar ahí, mi papá va a estar ahí, mis hermanos, toda la familia. La iglesia esta va a estar allí también alabando. Eso va a ser pronto, hermano. Hay un poder del Espíritu que lo está diciendo y mucha gente no lo entiende, pero sí eso va a ser así. Y el que ya está aprendiendo cómo, que vaya practicando un poquito para que no te sorprenda cuando llegue al cielo. Ángel, ¿cómo tú cantaste? Gloria a Dios. Si no vas a tener que preguntarle, ya tú lo sabes. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Cuánto le alaban, hermano? Bueno, bendecido. Nos vemos.
Qué bueno que han estado con nosotros. Acuérdense que estamos en el segmento del doctor Jorge Talbot. Él me ha invitado a mí para compartir estos puntos de él, que son formidables. A mí me han encantado, doctor. Gracias, Qué bonita. gracias. Y quiero que continúes con este texto que nos estás dando. Con mucho placer. Y yo te pedí que nos hablaras de esa lámina que está ahí. Bueno, esta lámina, el artista trató de expresar un concepto bíblico. Ahí se puede ver a José trabajando como carpintero y a Jesús jugando con unos clavos. Posiblemente él luego piensa y dice, estos clavos los vi escritos en la palabra de Dios. Posiblemente sean iguales a estos los que van a traspasar mis manos y mis pies. Y la luz que entra de la ventana es como que ilumina a ese niño, Jesús, y está la sombra en forma de cruz, porque Jesús vino para morir. Nació para morir, pero no como nosotros, Exacto. sino la muerte eterna, Sí. para desaparecer del universo por siempre. El aguijón, ¿verdad? Que es la muerte. Correcto, por siempre. Pero con la fe de que podía llegar a resucitar si vencía, si triunfaba, por la fe en su Padre. Dios lo podía aún redimir de la muerte eterna. Así es. Entonces Nosotros gráfico, hace poquito hicimos un programa acerca de algo parecido a esto y pusimos un canto especial, ¿verdad? Que hace poquito ese canto salió en el Mente Cristiano de cuál fue el pensamiento, ¿verdad? De María, que dice que María sabía, dice, de alguna manera ella sabía, era, y cuando veía a su hijo se recordaba lo que en realidad iba a pasar, ¿verdad? Me encanta esa lámina. Aquí te puedes continuar si gusta. muy bien. Por eso dice que Jesús les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Sí, porque nos estamos recordando lo que tú nos decías. El concepto anterior. Ibas en el camino de Maús. En el ¿verdad? camino de Maús. Así es. Y aquí vemos en esta gráfica cómo está representado Adán cada 500 años. Muy Adán, bien. Enoc, Noé, Sem, Abraham, Moisés, David, Daniel, Cristo. Sí es. Y sin embargo nosotros podemos perdernos en la historia Es sin muy llegar cierto. al Evangelio. Muy buen punto. Entonces podemos ser expertos en historia Sí es. bíblica, que no está mal saberlo, Así es no. bueno, pero si no vamos al núcleo, porque las escrituras hablan Aquí de él. enfatizamos eso. Correcto. Enfatizamos de que una cosa es entender a Dios, al Cristo histórico, la historia de Cristo, y otra es al Cristo personal, al Cristo actual, al Cristo de este momento. Correcto. Entonces, en este gráfico se ven las manos, los látigos, los clavos, la corona de espinas y la cruz, Así es. que fue el que culminó con, con la redención desde el punto de vista que comenzó en Belén y terminó en el Calvario. Así que este libro habla que el Antiguo Testamento testifica acerca de Cristo y el Nuevo Testamento confirma que las Sagradas Escrituras fueron escritas para el Mesías. Porque dice el Nuevo Testamento, y dijo, tengo sed para que se cumpliesen las profecías. Y repartieron los vestidos para que se cumpliesen las profecías. Es decir, va ratificando el Nuevo Testamento que las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento fue escrito para el Mesías y que nuestra misión es encontrarlo. Y los teólogos de Israel no lo encontraron, no se dieron cuenta. No. Sabían de memoria las Escrituras, pero no sabían que el que estaba enfrente de ellos era el cumplimiento de esas Escrituras. Los suyos vino y los suyos no lo conocieron. ¿verdad? Celo sin ciencia. Celo sin ciencia, muy buen punto. Jesús dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y es muy conocido este versículo. Amén. Pero no entran en el reposo. El ser humano no quiere entrar en el reposo. Siempre quiere hacer algo. Muy bien, muy buen punto. No quiere descansar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me voy a preparar? ¿Qué voy a más hacer? ¿Qué más debo hacer para tener la vida eterna? Dijo el Y se joven. regresan al Sinaí, ¿verdad? Y se regresan al Sinaí. Dan la espalda al Calvario y se van. Porque quieren tomar lo que Cristo estaba escrito para Cristo, no lo que Cristo iba a escribir con Correcto. su sangre para nosotros. ¿verdad? Correcto. Eso es un punto muy bueno y queremos decirle que nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Ahora compartimos un gozo especial de estar aquí y le agradecemos al doctor que esté aquí. Allá atrás de las cámaras ahora está un gran amigo de nosotros, está Patricio, que nos está oyendo y escuchando. Pero no te imaginas el gozo que sentimos de que compartan
este tipo, para estas enseñanzas, y sobre todo porque es algo que va a llegar y va a funcionar, va a dar frutos a las personas que nos están viendo y oyendo. Quédense con nosotros. Recuerden, este es su programa de buenas noticias de gran gozo en el segmento del doctor Jorge Talbot. Que Dios me los bendiga ricamente. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros de nuevo. Bienvenidos en Buenas Noticias de Gran Gozo. Seguimos con el tema de qué es lo más importante para conocer a Dios. Y una de las cosas que yo he estado tratando de hacer en los últimos capítulos es informarles de cómo pueden interpretar mejor la Biblia, ¿verdad? Es nuestra herramienta sagrada, ¿verdad? Y necesitamos saberla manejar. No debemos dejarnos llevar por lo que está afuera, sino saber manejar lo que está dentro. Entonces yo les he estado dando algunas claves y voy a continuar en eso. Una de las cosas que vimos que para poder hacer una interpretación con base en teología bíblica, más no tanto sistemática, sino es entender el contexto y tratar de saber cuál es todo el contexto. Otro, habíamos dicho que también era entender toda la idea que tuvo el escritor. A eso se le conoce con el nombre de perícopa. Y es bueno ahora entender lo de la perícopa porque acuérdense que los capítulos y los versículos no fueron hechos cuando se escribieron los libros, esos fueron puestos muchísimos años después, más de 1000 años después. Entonces, necesitamos entender cómo pensó el escritor. También es bueno llevar un pasaje al contexto de otro pasaje o de otra parte del mismo escritor bíblico. Por ejemplo, en el caso de Pablo, pues hay 14 epístolas. Ahora, otra cosa interesante, habíamos dicho, es entender los pactos. No podemos dejar pasar que lo que Dios dijo dijéramos, en el pacto hacia Adán, ya fue modificado, ya tiene cierta interpretación y Dios estableció una nueva norma bajo el pacto, por ejemplo, de Abraham. O el pacto dado a Noé, pues es un pacto, lógicamente decíamos que era un tanto genérico. Pero, por ejemplo, Dios anuncia un pacto nuevo, lo cual quiere decir que pues tendría que haber uno viejo. Eso te tiene que sacar de la escritura bíblica y no dejarlo pasar por alto. Es decir, hay un nuevo pacto contra un pacto en el cual él le dijo al pueblo de Israel cuál era su distintivo. Y eso está a partir del pacto legal, ¿verdad? O se llama el pacto con el pueblo de Israel. Tú lo puedes ver a partir de cuando Moisés empezó a escribir. Él empezó a escribir con base en todo lo que Dios dijo y quiso decir en base en la ley. Y les dio específicamente un mandato que tenían que seguir bajo ese pacto. Posteriormente, cuando nosotros vamos a Hebreos, nosotros nos damos cuenta, dice que Dios tuvo que hacer un pacto nuevo. Y eso se anuncia desde luego de Isaías. Y es muy claro, ¿verdad? Cuando Dios a través de Ezequiel dice que el pacto era que las leyes ahora tenían que estar de una forma diferente o nueva, tenían que estar en el corazón. Entonces dice, y eso se tiene que hacer mediante otro enviado, mediante el ungido, lo que nosotros conocemos como Cristo o el Mesías, el pacto mesiánico o nuevo pacto. Entonces, Hebreos establece muy clarito, ¿verdad?, que tenía que haber un pacto mejor, o al revés, que tenía que haber un nuevo pacto porque el anterior no hizo lo que debería de hacer. Entonces tenía que venir uno mejor. ¿Cuál? El que venía a ser a través de Jesús. Bueno, entonces tenemos que conocer en qué pacto estamos parados y aún así sabemos que aún en el pacto nuevo Dios hace un pacto con los gentiles, o sea, extiende también el nuevo pacto. Otra cosa que tenemos que ver que es muy interesante es acerca de las contradicciones. Este para mí era el punto focal en esto que yo les quiero decir a ustedes de la interpretación. No les quiero dar exactamente una clase de interpretación bíblica, pero sí darles unos consejos, porque es bueno para que puedan seguir, ¿verdad?, las enseñanzas, sus estudios, cuando ustedes oyen un sermón, cuando ustedes oyen a alguien hablar acerca de Dios o de interpretar la Biblia. Entonces, acerca de las contradicciones, no quiere decir que la Biblia se contradiga abiertamente, pero sí hay algunas partes de la Escritura que se presentan aparentemente contradictorios. Entonces nosotros no podemos dejar y citar uno y proteger uno y descuidar otro, porque entonces haríamos que uno contradiga al otro, ¿verdad? Es muy común estas contradicciones en teólogos sistemáticos, en escritores
un tanto descuidados del estudio, laicos, ¿verdad? Que no estudian todo el contexto. Y es muy común porque quieren proteger algo, ya sea por conocido, algo porque es de acuerdo a su denominación o de acuerdo a cómo ellos fueron a estudiar, a cómo ellos estudiaron. Y en la mayoría de los casos, acuérdense bien, no existen tales contradicciones bíblicas, sobre todo no existen en temas bíblicos importantes o en doctrinas importantes de la Biblia. Pero sí vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el concepto de fe y obras. Si ustedes van a Santiago, en Santiago 2:14 en adelante, ¿verdad? Especialmente en el versículo 24, dice Santiago: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? En el versículo 24 dice: como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. Entonces, lógicamente, podríamos interpretar que Santiago estaba hablando de fe más obras, ¿verdad? Así se tiene que ver, porque así está escrito, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si eso lo llevamos con enseñanzas de Pablo? Entonces, dije Romanos 3:19 en adelante, especialmente voy a enfatizar en el versículo 21. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. 20. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿O qué tal si vamos a Romanos capítulo 8, versículo 1 en adelante? Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejanza a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así, condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Todavía voy a tener que leer un poquito más. Romanos 9:30 en adelante. ¿Qué concluiremos, pues? ¿Que los gentiles que no buscaban la justicia le han alcanzado? Me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio, Israel, que iba de una ley que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo. Ahora, yo no estoy tratando de ampliar la doctrina, ¿verdad?, de la justificación, sino poniendo en contraste dos enseñanzas. Luego, Efesios 2:5 en adelante. Nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvos. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque, por gracia, ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. ¿Se fijan ustedes? Aquí no les he dado un ejemplo. Voy a tratar de mencionar en el próximo capítulo otro, ¿verdad?, para poder completar y que ustedes tengan mucho cuidado cuando subimos un concepto contra otro concepto aparentemente controversial. Debemos de pedir la ayuda de Dios. ¿Para qué? Para que podamos tener el concepto de los dos. Y si no, ir con quien puede ayudarlos. ¿Para qué? Para que no contradigan uno con el otro. O en su mente ustedes no tengan un concepto desubicado. ¿Cómo es que en un lugar dice una cosa y cómo es que en otro lugar dice otra? Entonces, podrían utilizarlo los que enfatizan un solo lugar, los podrían utilizar, ¿verdad?, de uno, o podrían utilizarlos de otro. Pero Dios no quiere eso. Dios nos dejó una enseñanza bien segura en su palabra. Y nos dejó, desde luego, con un concepto muy interesante, según el apóstol Pablo, de que hay misterios que Él quiere revelar, pero hay alguien, o sea, es un alguien que está citado también en la Biblia, al cual Él también se lo quiere revelar. O sea, no es a cualquiera, pero sí Él quiere revelárselo y se lo quiere revelar a sus hijos. Así es que sí es posible que ustedes se topen con conceptos aparentemente contradictorios, pero debemos de pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos dé la debida interpretación,
de los dos. Y eso tiene que ser de una manera de experiencia, de cómo es que Dios les contesta para decirles, no es que se contradigan, pero esto tuvo este significado, de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la historia, de acuerdo a quién fue dicho, a quién le fue predicado, a quién le fue enseñado, en qué pacto se hizo, en qué circunstancias se hicieron, y en este otro, bajo estas otras circunstancias, ¿verdad? Entonces Dios lo mostró al mundo de esta manera. Entonces podemos darnos cuenta cuál es, ¿verdad?, el significado de unos mensajes aparentemente contradictorios. No es mi intención, ¿verdad?, de que ustedes duden. Al contrario, mi intención es que ustedes se asocien mejor con Dios, que tengan una mejor relación con Dios y enfréntense con Él y van a ver que van a encontrar una relación muy interesante, una relación de amigos, una relación de padre e hijo. Y es por eso que yo estoy aquí. Yo sí es cierto que tomé tiempo y voy a tomar tiempo para enseñar ciertos conceptos, pero yo quiero desde luego enfatizar el gran amor de Dios. Y entre ese amor de Dios, Él quiere que tú conozcas la verdad tal y como Él quiera mostrártela, porque sobre todo lo que Él te quiere mostrar es que Él es tu Padre, nosotros somos sus hijos, y Él te ha rescatado por su amor y quiere que te goces en Él de ahorita y para siempre. Así es que, qué bueno que están con nosotros. Vamos a continuar en el próximo capítulo. Este es tu gran mensaje de buenas noticias, de gran gozo, que es un programa especialmente hecho para ti. Oh Dios eterno, tu misericordia ninguna sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla. Y por los siglos el mismo será. ¿Ustedes lo creen?